5 años, llevándote alegrías y risas. Hoy estás cordialmente invitado a nuestra celebración. Este 16 de agosto, en el Teatro Teledón, Big Radio Comedy Show. Tickets disponibles en ticketek.cl. Bienvenidos a un nuevo fucking verga capítulo de La Santa Beach de la Los Solte en este primer día de agosto del año 2019. Empezamos agosto, yo menstruando, como ya avisé el martes, aunque hoy día me están cayendo las verdaderas pintitas. El martes fueron unas gotitas café nomás que me estaban cayendo. Pero hoy día ya salió sangre, huevona. ¿Qué olor tienen esas pintitas cafés? Puta, no sabía decirte el olor, pero son más tendientes a lo salado. La otra vez una amiga... una salsa de soya, como huevona. Esas pintitas que me salen los primeros días son salsa de soya. Es como... No, ya es que asqueroso, pero es que el otro día una amiga me dijo algo muy chistoso que era un olor a queso avinagrado. Ah, pero es que esa es una infección, po. ¿No? No. Zorra es la que... Eso zorra la que olía así, pero en esos zorra, momentos, en el momento pintita café. Para la gente que le choque la palabra zorra, a mí es que me encanta decir zorra, no es lo buena. digo nada despectivo, lo digo como de... Me encanta decirle zorra a la vagina centro... a la vulva, en verdad. Siento que suena tan como... ¡Boom! Es fuertona. Es fuertona, por eso me gusta. Sí. Así como, me pica la zorra, chúpame la zorra, no sé. Gran la palabra zorra es una gran palabra, sí. Lula Almeida. Estamos con Lula Almeida, como siempre. Hola a todos. Tenemos una gran invitada que vamos a hablar de la educación sexual que se debería hacer en los colegios de todo Chile para que la gente desde chiquitito esté hablando de estas cosas, pues. Así es. Y que sepan qué pasa con el olor queso avinagrado de la pintita café. Tenemos una amiga de la casa, la Rosario Olivares. Hola, muchas gracias. Oye, esta me queda como... Amiga de la casa. Mira, tú mueves esa cosa a tu pinta. no sé, como que siento que me ataca porque es muy grande. Y ahí sí. Vamos a sí, hablar perfecto. de todo lo que es el sexo, pero desde la educación básica, de cómo podríamos hablar estos temas. Ustedes nos pueden mandar sus preguntas, comentarios al más 569 58 62 40 39 o a través del hashtag alosolte en Twitter. Oye, tú habías estado aquí hace poco, Rosario, hablando, ¿no es cierto?, del paro de profesores. Ustedes están de vacaciones de invierno ahora. Regresamos el lunes. ¿Y vuelven este lunes? No, ya regresamos. ¿Ya regresaron ya? Ya. Sí, podría haber sido una semana Podría haber más, sido una más, pero perfectamente. pucha. ¿Cómo les fue finalmente con todo lo que está ocurriendo con el paro? Mira, lo del paro avanzó positivamente en varios aspectos, pero en el aspecto que les vine a comentar esa vez respecto de cómo se ha feminizado la pedagogía en párvulos y diferencial, quedó como uno de los avances, yo diría casi más lentos. Hubieron ofertas muy, no sé, yo creo que no sé cómo no les da vergüenza ofrecer eso. Le ofrecieron a las profesoras pagarle un bono de 45,000 pesos cada 3 meses. ¿Y para compensar el bono de reconocimiento profesional que no se les paga, digamos. Y eso no es ni el tercio de lo que deberían pagarle y que le pagan sí a los otros profes y a ellas no. Entonces claro, quedó ahí pendiente. Se están buscando diversos modos de atacar el tema, desde demandas al Estado o otras movilizaciones, pero se nota también cómo esta demanda, que era una demanda más bien de carácter feminista, porque eran las mujeres solamente las que están ahí perjudicadas, fue la que menos avanzó, po. Y eso nos habla de algo, no es casual. Habla de algo totalmente. Sí, pues, obvio. En el fondo eran las parvularias y diferencial. Que es, era de las donde hay más mujeres. 99% mujeres. 99% mujeres trabajando en esa área. Sí. Y pues verdad, es que hay algo pasando. Hay que tratar de no olvidar quizás esa... Fueron 8 semanas de paro, o sea, una cuestión que es súper desgastante. Sí, po. Es mucho tiempo. Ahora se están viendo qué va a pasar con los pagos de sueldo. Algunos municipios iban a hacer descuentos. ¿Y qué lograron? Por ejemplo, así como, o sea, satisfactoriamente. Se logró avanzar, por ejemplo, en la titularidad de las horas, que eso que yo les comentaba, que los profesores están contratados como por una cantidad de horas fija, claro, y todas las demás que hacen para tener un sueldo digno a fin de mes no son titulares, por lo tanto pueden un año tener 3, el otro 15, y eso no se regulaba. Entonces eso va a quedar de una manera
clara. En la evaluación docente se hacían 2 tipos de pruebas porque no modificaron todo el sistema y dejaron lo que estaba ocurriendo y solicitaban que se hiciera solo una. Entonces esas cosas también van a empezar a pasar, cambios administrativos y ese tipo de cosas. Y quedó la deuda histórica, que es la de los jubilados y jubiladas, y lo de las educadoras pendientes. Obvio que, puta, que los sectores más precarizados. Por eso se llama deuda histórica. Y además, claro, es como son los 2 puntos donde cuesta más avanzar, Sí. donde hay más deudas pendientes en todo sentido y que rabia que siento que es como una indiferencia finalmente a algo que se viene exigiendo hace tiempo. No, y además, obviamente que son las 2 demandas que exigen mayor... que se meta a la bolsilla el Estado es plata, digamos, y eso es lo que no están siendo capaces de hacer porque no quieren invertir en la educación pública. Digamos. Y cambio como de mentalidad también, si al final hay algo muy ideológico detrás de eso, o sea, la misma deuda histórica, de lo que decía respecto de estas áreas donde trabajan más mujeres, ¿cachai? Es como, ahí uno siente, claro, está ahí avanzando como en lo más básico, pero lo otro que es como, significa un cambio un poco más estructural, no se logra. Claro, y todo el rato están hablando que alguien piense en los niños, que la infancia es lo que más nos preocupa, y tienen a quienes educan y a ese grupo etario más abandonado ganando los sueldos más bajos. Entonces, son muy inconsecuentes ellos mismos. Oye, y ya entonces hablando del tema de la educación en los colegios con respecto a la educación sexual, ¿cómo se está enseñando ahora y cómo se enseña en otros países? ¿Cómo se está enseñando ahora en Chile? Porque se dice clítoris, como no, los colegios nadie. O nadie sea, habla de chupar puedes zorra en los escuchar colegios. vagina y pene y ya es mucho. Y ya los Como niños escuchan clítoris no- ruborizados. Sí. Claro, porque como no están acostumbrados y no es corriente hablar de este tema, es terrible. En Chile no existe una ley de educación sexual. Lo que tenemos es una preocupación por una ley que está ubicada en salud, de hacer una cierta como extensión de esa ley para que en educación exista modelos y orientaciones para enseñar educación sexual en los colegios. Se obliga a los colegios a tener educación sexual de primero a cuarto medio, pues están solo contemplados los adolescentes, pero esa obligación no es ni monitoreada, porque no es obligación, digamos, Claro. en sentido estricto, y tampoco es como evaluada en el sentido que se le deja total libre albedrío a los colegios si quieren seguir esas orientaciones u otras. Entonces nadie puede dar, y no tenemos ni cifras ni nada para decir que efectivamente algo está pasando en la sala de clases respecto a educación sexual. Lo que sí sabemos es lo que hacemos muchas personas que hemos sido durante hartos años activistas de estos temas, que cuando hacemos talleres preguntamos, ¿ustedes tuvieron educación sexual en el colegio? Yo veo que todo el mundo dice que no. Entonces hay una constatación de que eso no ocurre. La gran discusión y una de las cosas que nosotros queremos enfrentar en este proyecto que tenemos es que la educación sexual sea parte del Ministerio de Educación y por ende esté en un nicho que permita llegar a los colegios y no siga solo estando en el Ministerio de Salud. ¿Qué quiere decir que esté en el Ministerio de Salud? Que al final la educación sexual solo se comprende como una cuestión de salubridad, enfermedad de transmisión sexual, embarazo, pero lo que comprende un concepto de sexualidad está absolutamente descartado. Es como que el cuerpo queda siempre disociado de todo lo demás. Desde la perspectiva de la educación, estoy pensando que además pasó esto, ¿no es cierto?, también con que educación física pasara a no ser obligatorio y es como, eso te habla claramente de que el cuerpo se está dejando de lado, afuera, sí. ¿cachai? Y la educación sexual, algo que nunca ha existido, o sea, no puedo creer que se haya avanzado la nada desde que, por ejemplo, yo salí del colegio, que a mí no me hicieron, tampoco no me enseñaron ni una weá, como que una versión de educación sexual vergonzosa, francamente. A mí me mostraron esos videos como de dónde venimos y eso fue todo. Como que voluntariamente me acuerdo que habían profes que a veces te trataban de enseñar algo como porque, weón, dejen de quedar embarazadas, dejen de estar así como animalitos, ¿no es cierto?, descubriendo su sexualidad. Es necesario recibir guía, obviamente, y creo que antes de primero medio, o sea, No, por supuesto. Es que la educación, somos seres sexuales desde que nacemos, como eso es una constatación, digamos, y en el fondo entenderlo es como que hubiese cierto criterio formado
o solo cuando empieza a tener las primeras relaciones sexuales, que ni siquiera ya son solo en la media, digamos, Claro. se podría enseñar. Pero como tú decías, en otros países hay leyes integrales efectivas que cruzan el sistema educativo y que en Chile no existen, y la verdad es que yo no sé si están las condiciones para que, o sea, si aprobarían algo como eso. Yo tengo una pregunta. ¿Desde qué edad conviene enseñar ciertos términos? Por ejemplo, para hablar de masturbación en los colegios, ¿desde qué edad? Porque lo ideal sería que quizás desde primero básico se incluyera los temas de sexualidad, pero ¿en qué etapa? Quizás la pubertad. Es que, mira, ¿Cómo se establece? en la investigación como de este tema, y no en Chile, pero en otros países, hay hasta manuales para educación sexual de 0 a 5 años. Como en la Wow. primera infancia y todo, distintos modos de abordarlo y todo. Pero si tú piensas, por ejemplo, que pasa mucho en kinder, primero, segundo básico, cuando los niños y niñas, los niños se tocan, las niñas se rozan su vagina con la mesa, con la silla, y con todo el el mundo talón. así como súper espantado de que en el fondo lo que hay ahí también es una búsqueda de placer, del sentido que les da eso, y en cierta manera es una masturbación sin ser consciente, Claro. digamos. Pero en el fondo, ¿qué hacemos? Es castigar. No sé, no es como enseñarle a los 4 años sobre la masturbación, pero sí hacerlo como... Yo creo que algo que tiene como mucha relevancia aquí, a propósito de lo que decía la Lula, es darse cuenta que tienen un cuerpo y que ese cuerpo tiene distintas características y que incluye el deseo. No es el mismo deseo de una infante a lo que va a tener en la adolescencia, pero somos seres sexuados y eso está determinado también por lo que nos pasa, que es difícil de explicar a veces. Entonces, si los niños no tienen la herramienta para explicarlo, ningún niño o niña que se está rozando su vagina o su pene con una mesa lo hace por una mala intención. De hecho, Claro. es muy probable que no entienda lo que está haciendo siempre. Entonces, empezar a explicar y a conocer, los retan cuando no te toques el pene, como... Claro. Como que es algo Si- malo. si están no. descubriendo su sexualidad. Claro. Por lo tanto, ese despertar y ese descubrimiento también es importante. Y eso pasa, por ejemplo, cuando en esa etapa también hay preguntas sobre la identidad sexual, sobre la orientación sexual. Entonces, si tú tienes niños pequeños que les van a enseñar todo el tiempo que las mujeres tienen vagina y que los hombres tienen pene, muy probablemente, por ejemplo, para las personas trans, eso va a ser un infierno, digamos. Claro, Pero claro, además, claro. que yo creo que algo que no entienden mucho cuando hablamos de este tema es que para evitar la discriminación y la violencia que viven hoy día las mujeres y las disidencias sexuales, la educación sexual es fundamental. Porque solo eso te permite entender. O sea, hoy día se está tratando de avanzar en cómo se pone en la práctica la ley de identidad de género, que ha sido un problemazo, digamos. Pero, y hay gente, yo siempre cuento esto porque es verdad que algunos colegios o lugares nos piden hacer talleres de diversidad sexual porque hay gente que no sabe qué es trans. Claro. O no entiende la distinción homosexual, lesbiana, bisexual. Claro. O sea, anda a Estamos- decirle que hay trans, lesbiana, no sé, ¿cachai? Claro, Que la hetero. mierda. Entonces, Eso claro, es, es que trans ahí, hetero. ahí uno le explica, una cosa es la identidad sexual y la otra la orientación, por algo alguien puede ser trans, lesbiana, no, ya es como que... ¡Pum! Entonces, no sabemos Sí. ni lo mínimo, por ende, hablar de respeto, de tolerancia o de posibilidad de sociabilidad entre las distintas identidades sexuales es un imposible hoy día. O sea, Y también estaba pensando como, por ejemplo, cómo se aborda eso al momento de también prevenir o identificar abusos, ¿cachai? Porque es como, si no entiendes bien qué cosas pasan en tu cuerpo o cuáles son los límites, que tu cuerpo es tuyo, como hay un montón de elementos que también ahí entran en juego y que desde más temprana edad, obviamente, mejor que se pueda conversar. Sí, obvio. Yo pensaba ayer y conversaba con unos amigos que nosotros estamos como, en términos como país, en un punto que han pasado cosas tan horrorosas y terribles que no sé si perdimos la sensibilidad, pero si se fijan, los reportajes, los resultados de la investigación en el Sename, 60 y tantos % de algunos hogares abusados sexualmente por gente que los cuidaba, y el porcentaje de violación incestuosa que hay en el interior de la familia es altísimo. El cura Poblete, como 48 años po. abusando y violentando mujeres. Y nadie se pregunta cómo prevenir eso. Sí. Es que a mí me parece insólito. Es O sea, como... prevenir desde los niños, porque uno se imagina como siempre desde las víctimas, prevenir de los niños como víctimas, pero también para que cuando sean adultos no sean esos victimarios, sí, todo el rato. ¿cachai? No sean Claro. esos abusadores. Yo tengo una pregunta en esa aplicación, porque claro, se puede aprobar una ley que diga educación sexual desde la básica, que entre en la malla, que no sea como algo opcional de cada colegio.
pero también hay que educar a esas profesoras y profesores Sí. que hagan esas clases, entonces también hay que hacer que eso en las universidades sea obligatorio en las carreras de pedagogía y de párvulo. ¿Eso está contemplado? Como- Sí, dentro de esto sí, porque acá hay como Y dos que también- generaciones, Sí, pues, o porque, tres. ¿y qué pasa, claro, con los profesores que ya están, Que ya ¿cachai? están, Que ya sí. salieron? Como eso va a ser ya un recambio generacional nomás, o ellos estarían obligados a capacitarse. ¿Quién los va a capacitar? Hay gente también que tiene conciencia de género. Sí, ¿Cómo? ahí, o sea, para esto es fundamental que todos los docentes y los que están en formación reciban estos conocimientos. O sea, es imposible de otro modo. Eso implica, y yo creo que por eso es difícil, una gran inversión también en cómo se van a capacitar, desde qué lugares. Hoy día en Chile hay centros de capacitación para profesores que son del Estado y que funcionan bien mal, y en general son capacitaciones online, cosas. Imagínate hablar de sexualidad online. Que llevamos 10 o 15 años con cursos online, pero en serio, Como darle comida al Tamagotchi. Como Claro, que y todo el rato como los conceptos, sexualidad, género, lesbiana, vagina, Claro. no sé qué. Pero yo creo que si vamos a hablar de que el cuerpo vuelva a la escuela, Claro. nos tenemos que encontrar para hablar Sí, de po. sexualidad. Entonces te tienen que pensar otro tipo de talleres que permitan también una cuestión, porque esto a veces las personas cuando uno habla de sexualidad sienten que se ataca como su propia intimidad. Si Sí, no se claro. habla, porque es un tema y absolutamente sus tabú. creencias se toma como algo más valórico Sí. que algo que deberíamos como sociedad tener una base neutra de entendimiento. De hecho, yo lo pensaba respecto, ponte tú, de cómo funcionaría esto típico en los colegios que son católicos, ¿cachai? Sí. Es como Ay, sí. desde primero educar como respecto de los términos, definiciones de las nuevas formas de ser, porque también es bien nuevo todo esto que está pasando hoy en día, que lo que hablamos de la diferenciación entre identidad de género, expresión de género, ¿cómo se dice? Orientación sexual, ¿cachai? Pero además también de cómo vemos nuestros propios cuerpos. Me imagino que incluso educación física Sí. con educación sexual es algo que debería estar como bien ligado, ¿cachai? Debería ser toda una hueá como muy holística finalmente. Sí. ¿Cachai? Entonces, Sí, por eso como nosotros, porque en Chile tampoco estaba ese concepto, hablamos como de educación sexual integral. Claro. Que en el fondo no está solo enfocada en reproducción, órganos Claro. genitales, sino que la sexualidad, o sea, yo por ejemplo, si soy mujer hetero, mujer lesbiana o mujer trans, me levanto y siéndolo. La Claro. sexualidad está atravesando todo lo que hago, cómo me tratan en la calle, cómo me reciben, Claro. cómo me relaciono en los Que está afectos. La asociado- sexualidad es fundamental en Claro. nuestro comportamiento, no es como la gente que cree que puede sacarlo afuera y que todo se reduce. De hecho, pensemos que en términos como teóricos, sexo es tu genitalidad, y todo el mundo habla de sexo como de relaciones sexuales. Claro. Y en el Claro. fondo hablar de sexo es una cuestión que en el fondo es un tabú y que además se da en condiciones de precarización. Yo creo que uno de los ejemplos más buenos y que es noventero es el Chacotero Sentimental, ¿o no? La Sí. película. O en el fondo, cómo esta historia de Tamara Costa tener relaciones sexuales en un departamento chico de un blog donde están de allegados, donde no tienen privacidad, donde duermen con sus hijos. Es una realidad en Chile. Sí, Sí, po. sí. Y el desarrollo pleno de la sexualidad igual permite estar más contento. Sí. Y esa es una cuestión que, o sea, yo creo que esta cuestión tiene tantas variables y tanta argumentación para decir por qué es necesaria, pero el conservadurismo y lo pacato que somos como país, pareciera que siempre hablar de educación, o sea, sexual, es hablar de perversión. Ahí No, hay o de lo algo en la prohibido, cabeza. o de cómo prevenir Sí. las ITS, porque en el fondo cuando te enseñan en la educación sexual que a mí me enseñaron en el colegio era como cómo prevenir enfermedades, o sea, ya me están diciendo que tengo peligros Sí. por tener relaciones sexuales, entonces no está asociado al placer, está asociado como a algo que te tenemos que enseñar, porque si quedas embarazada siendo joven, es como lo peor que te puede pasar, es la cuestión. Y quería preguntar, entonces, en esta educación integral, ¿entra también el cuidado, por ejemplo, ante las relaciones sexoafectivas Sí, y el también. autocuidado también? Sí, por ¿cachai? supuesto. Relaciones sanas. Ahí es cuando entra también las herramientas que nos entrega el feminismo. Si en el fondo la construcción cultural del amor que rebota en el sexo es una de las primeras cosas que hay que combatir, sobre todo para frenar la violencia. Como si yo tengo un estereotipo de la relación de pareja, el pololeo, el ser hombre-mujer, sobre todo en las relaciones heteronormadas que además, lamentablemente, también se reproducen en las relaciones homosexuales, Sí, po. digamos. La misma, alguien que la lleva, lidera, el otro que obedece, que hace se hace esa como
división sexual del trabajo, no solo en relaciones heterosexuales, y ese ideal del amor romántico, del príncipe azul, la princesa, lo que sea, también se reproduce en todo tipo de relaciones, porque la heteronorma como puede permear todos los tipos de relaciones sociales. Entonces, si uno no tiene claro eso, dónde están los límites, qué te permite, no sé si vieron el otro día que había una polémica en España de una actriz que un diario tituló, pues se estaba besando con su novia, como la actriz no sé cuánto, bueno, la cacho porque es una serie que no he visto, con su amiga. Entonces botó un revuelo como mediático también en España para decir, ¿por qué no dicen que es su novia y no es su amiga, digamos? Y eso sigue haciendo... Lo pensaba también con el último video de la Javiera Mena, cuando que hace el cover de Mujer contra Mujer, y que ahí la misma en la letra, como lo disfrazan de amistad, hay toda una idea, y la gente prefiere ver eso. No, si son amigas, como... Y nosotros también por eso le quisimos poner a la campaña, hablando al calzón quitado, que es un nombre muy coloquial y popular, pero lo primero que hay que hacer, que es una cosa que pasa con el aborto, con otros temas, es la despenalización social de la educación sexual. Que la gente no penalice, no diga que está mal hacerlo, hay que hablar, hay que decirlo. Y empezando por eso uno podría hacer todas las otras cosas, pero si no se habla es imposible. Con respecto a lo que estaba pasando con lo que ha pasado por décadas con los curas del orto, también, claro, los niños cuando se toma como un tabú entonces la educación sexual, obviamente van a guardar como un secretito, algo que está cambiando la forma en que entienden su cuerpo, ¿cachai? O sea, están súper vulnerables a que un adulto le diga como, oye, pero esto es un secretito entre nosotros. Porque si no hay educación y ya sabes que ese espacio, aunque nadie te lo diga, y es privado, es tabú, da vergüencita. Sí, yo me acuerdo en el colegio que uno de verdad decía pene o vagina y yo era como, ¡ay! Todavía. Sí, ¿Cachai? Entonces, tiene todo sentido. He conocido a muchas chicas también que ahora adultas, como amigas, que estudiaron en colegios católicos y como esos mini traumas del goce, de lo puritano, como que afectó a veces de igual manera que la crianza en la casa, la forma en que el colegio te adoctrinó con respecto a estos temas. Sí. Entonces, por ejemplo, en un país que ahora se supone que somos Estado laico y todo eso, se podría con intervenir en los colegios católicos o en los colegios cuicos con ciertas tendencias conservadoras. Yo creo, o sea, el momento político que nos encontramos, porque siempre no hay que negar que la Iglesia siempre ha tenido un poder político dentro del Estado. Yo creo que la Iglesia no está en una situación de negarse a nada, digamos. O sea, como nosotros hemos tratado de plantear la necesidad de la educación sexual no solo por la enfermedad de transmisión sexual en embarazos adolescentes, sino por prevenir abusos, violaciones, y eso está lleno en el país, digamos. Sí. Yo creo que la Iglesia hoy día no tiene derecho a intervenir en esto, porque es un problema... Primero, un derecho, que nosotros lo hemos planteado así como un derecho humano a la información, y por ende ya no puede ser trastocado por lo ideológico, porque aquí el freno para obligar a los colegios católicos en términos legales es la Constitución de 1980, que dice y habla de la libertad de enseñanza. Entonces cada colegio, según su ideología, puede definir qué va a enseñar. Por ende, un colegio católico nadie lo puede obligar a hablar de pene, vagina, clítoris, trans y no sé qué. Entonces esa modificación pone una traba fundamental para que se pueda obligar a esos colegios. Entonces, y ustedes saben los problemas que hay con la Constitución en términos de... Yo te iba a decir respecto a eso, porque a mí me pasó que, por ejemplo, yo iba en un colegio que se supone que era laico, pero mi colegio es bien particular, es una corporación, no sé cómo se llama la weá, pero es como una agrupación de apoderados que creó un colegio, porque venía de un pueblito muy chiquitito y era muy poca gente, y se armó como en comunidad. Por lo tanto, los que tienen el poder son los apoderados, ¿cachai? Entonces, en ese colegio hay un montón de hueones normales que a lo mejor les da lo mismo, pero pueblo chico, también hay como una cosa media religiosa siempre por debajo, y hay un grupo grande de personas que son muy religiosas. Y aunque el colegio supuestamente es laico, está evidentemente influido por ese pensamiento y por esa gente que además... como que lo que decías tú, el poder político al final, que también se mete hasta en las cosas más chiquititas, como que los guanes igual quieren imponer su forma de ver las cosas. Entonces, claro, pasa que a veces no solo tenéis que ser un colegio Opus Dei o un colegio católico para que esté teñido de este conservadurismo, y que hace tan necesario que sea por ley, ¿cachai? Que se tengan que enseñar estas cosas, sobre todo que esto bueno es lo que decías tú, o sea, la Iglesia Católica no está en lugar para poder negarse a nada. Pero por otro lado, es como
weón, onda, ustedes son el problema en gran medida de un sistema de abusos que es sistemático, ¿cachai? Sí. Valga la redundancia, entonces como que deberían ser los primeros casi en implementar y meterle urgencia algo que ayude a, no sé si solucionar, pero por lo menos tratar el tema, ¿cachai? Y sobre lo que dice Lula también, porque también desde la propaganda, por ejemplo, de este gobierno, un gobierno de derecha, va hacia esta trampita de imponerle, o de, no de imponerle, de arengar hacia la población para que con mis hijos no te metas. Entonces como es devolverle como el poder, entre comillas, a los apoderados sobre cómo se debería enseñar a los hijos en las instituciones. Sí, y de hecho ahí hay una cuestión que es súper grave, porque no sé si cacharon que en pleno movilizaciones Cubillos sacó un grupo de apoderados empoderados. Sí, pues, claro. Están llevando toda la situación política que los apoderados hagan efecto ese derecho a elegir todo. Claro, menos mal que Admisión Justa fracasó, digamos, pero también es un argumento para eso. Sí, pues. En el fondo, y cuando nosotros en enero con otras agrupaciones feministas le fuimos a hacer unas funas a la ministra Cubillo en enero-febrero, cuando saca el plan de educación sexual de ampliarlo hasta quinto básico. Porque cuando leímos la propuesta, primero, no menciona a la población LGBTIQ, es hombre, mujer, heterosexual, todo el programa de educación sexual. Y segundo, hay dos como ejes fundamentales para que el colegio haga su proyecto, que se esté coordinado con el proyecto institucional, o sea, un colegio católico que dice que se declara católico, que cree en Dios, no sé qué, obviamente no va a estar coordinado con ese proyecto educativo, uno de educación sexual, y segundo, tienen que estar en pleno acuerdo los apoderados y apoderadas. Entonces, cuando entregáis esas dos elecciones y no lo establecís como un derecho a informarse todos los cabros y cabras, lo que estáis haciendo es parir un proyecto que no va a resultar, pues, y lo saben. Sí. Es que, caché que además, perdón, es que estaba pensando que, claro, o sea, el problema en gran medida son muchas veces los apoderados, porque como bien decías tú antes, es gente que no recibió educación sexual, entonces da la sensación de que también todo esto que debería implementarse debería incluir también a apoderados, de enseñarles, bueno, esto es enseñarles primero antes que decidan. Exacto, como, bueno, onda, es importante que sus hijos reciban educación sexual por todas estas razones, que incluyen algo que ahí ataca los miedos, que me imagino que es lo que a la gente más le mueve o le moviliza, que es como, weón, va a ayudar a prevenir, por ejemplo, un eventual abuso, ¿cachai? Claro. Como es necesario. Como que yo me imagino que esos apoderados como que creen que le van a adelantar el despertar sexual. Que no es así, o sea, los pendejos prenden la tele y están culeando hasta los comerciales. No culeando explícito, pero de verdad, para vender chicle, venden erotismo y sexualidad. Y mientras comentabas eso, Rosario, me acuerdo y hago un paralelo. Es muy parecido a lo que pasa con enseñar la dictadura chilena en los colegios. Que el apoderado se mete, que yo no creo que a mi hijo le enseñen esto, o a mi hijo se lo enseña con una visión de izquierda, o a mi hijo se lo enseña con visión de derecha. Entonces, eso pasa cuando creo que no hay un proyecto país de establecer como los mínimos. Los mínimos. Entonces, al final, todo depende del gobierno en que uno esté, del tipo de colegio, del barrio, de los apoderados, de si va a haber desde el gobierno una campaña sobre los apoderados para que ellos, entre comillas, manden lo que se va a enseñar a los colegios, que no tiene ningún sentido, porque entonces la noción de colegio se pierde, ¿cachai? Que es como, vamos a enseñar lo necesario de acuerdo a un proyecto país para que los niños se desarrollen, para establecer. Yo siento que es como un poco para nivelar, porque a veces las casas está la zorra. Entonces, el espacio que te da el Estado para asegurar que los niños más o menos se van a nivelar, a pesar de la clase social, a pesar de las fracturas que hayan al interior del hogar, a pesar de todo, pero no, pues, como que no tiene ningún sentido entonces eso. Yo creo, o sea, lo que ocurre en otros países, que también por eso tienen educación sexual, es que la educación tiene un sentido. O sea, definen qué es para ellos educar a ciudadanos y futuros ciudadanas, digamos. En Chile eso no, en general ha estado según el gobierno de turno, pero también ha habido una constante, que es una educación de mercado, digamos, donde al final todo tiene que ver con demanda de una educación que entrega el mercado. Entonces te ofrezco millones de ideologías, los papás eligen, ¿cierto?, cuál es el mejor, bla, 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 pero nadie se preocupa de que hay derechos fundamentales. Chile ha firmado todas las declaraciones sobre cómo, por ejemplo, frenar la violencia hacia la mujer, bla, 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 pero nunca ha implementado alguna de esas características que, por ejemplo, incluye la educación sexual. Yo creo, y ahí me pasa una cuestión que tiene que ver con nosotros los adultos y nosotros los adultos, yo no soy mamá, pero me imagino que
también pasa, pensarán esto, que hablar de educación sexual, que los adultos y adultas acepten hacer eso, por ejemplo, para acompañar a su hijo y todo lo demás, es una cuestión muy heavy porque tiene que ver con tu intimidad. Porque la sexualidad no está fuera de nadie, está dentro de nuestras vidas. Entonces exponerte, porque por ejemplo yo o todas mis compañeras que hablamos de este tema, no es porque tampoco hayamos tenido la mejor vida sexual del mundo, sino porque todos también hemos sido educados en un mismo espacio y hemos tenido relaciones abusivas y hemos tenido relaciones sexuales donde no disfrutamos nada, digamos. Y quizás hay matrimonios con hijos que llevan 10 años y nunca ha disfrutado la mujer pese a que ha tenido hijos. Entonces, delatar también de qué se trata la sexualidad, yo creo que ahí hay un problema muy heavy, como entender y hablar de placer, de cómo nos sentimos, de qué se trata en las relaciones, si amo o no a la persona con la que estoy, no sé, es como dejarla cagada igual. Entonces creo que por eso también es peludo. Es verdad, lo que estoy diciendo de cómo hablar de este tema sería delatar, por ejemplo, que a lo mejor nunca has tenido un orgasmo, en que debe ser el caso. Y eso es real. Weón, no sé si habrá alguna cifra, pero ¿cuántas mujeres mueren, onda ancianas, porque más encima vivimos más que los hombres, sin haber jamás obtenido placer, no solo como a través de la penetración o algo así, sino que como de haber sido erotizada de manera efectiva a través de la relación que tienes con tu pareja, no sé, como que creo que sobre todo como antes la religión era algo que era tan evidente que todos tenían que jugar un rol ahí, ¿cachai? Como, aunque yo me imagino que hay mucha gente que no cree tanto a veces en las cosas religiosas, pero como que se siente en la obligación de pertenecer a eso, porque obvio, Dios, es como lo lógico. Y entonces, por lo mismo, deben haber tantas trancas asociadas a eso. A todo esto me da mucha risa que llegó un tuit, dice, una chica en Twitter dice: imagínense hablar de educación sexual en colegios católicos, po. ¿Cómo explicáis el embarazo de la Virgen María con el Espíritu Santo? No, o sea, la cagó que ya ahí hay una cosa que te detiene. De hecho, leí el otro día en Twitter que Jesús tendría que ser trans porque tendrías como solo... ¿Un cromosoma? Sí, como ya ADN, no entiendo ni una verga, pero femenino. Pero se les cae la historia que han escrito. Esa cuestión es muy heavy, finalmente es como... Claro, ¿cómo le explico que la Virgen... O sea, así se procrea, pero puta, pero esto la es Virgen mágico, totalmente. Claro. Oye, bueno, iba a decir respecto de cómo hay tanta información que nos guardamos con respecto a nuestra sexualidad, y es como, me pregunto si será posible alguna vez... que se hiciera alguna especie de catastro. Estoy pensando en Estados Unidos, este doctor Kinsey que hizo en su momento, ¿no es cierto?, como un estudio, entrevistó un montón de personas, homosexuales, heterosexuales, matrimonio. Esta weá, no sé si fue como en los años 50, no sé en qué momento, pero en ese tiempo obviamente de esto no se hablaba nada. Y como la gente podía responder de manera anónima, era como que obtenía ahí un montón de datos muy útiles respecto de cómo vivía la gente la sexualidad en su intimidad, por supuesto, pero con estas respuestas tan honestas, y te das cuenta de un montón de cosas, de cómo, no sé, la mayoría de la gente había tenido, por ejemplo, tendencias homosexuales o bisexuales, ¿cachai? Como que ganas de que eso se hiciera aquí, porque siento que Chile está muy atrasado en cuanto a la sexualidad. Yo me acuerdo cuando salieron los Pokémones, por ejemplo. Yo era más grande, no me tocó vivir como tener amigos Pokémones, ya creo que hacía clase incluso, pero me tocaba ver a cabros jóvenes en esta onda y que a mí siempre me llamaba mucho la atención y decía, weón, los basuré en caleta estos weones, pero yo creo que fueron un aporte en cuanto a la sexualidad, porque fueron una generación que tomó la sexualidad por sus propias manos, influidos probablemente gracias a, no sé, internet o ¿cómo se llama? Como insumos externos en el fondo, de afuera, de, no sé, Estados Unidos, de Europa, o como estas culturas que quizá iban un poco más avanzadas en eso, y que ayudaron a normalizar la bisexualidad, la homosexualidad, que los cabros exploraran a edades tempranas, ¿cachai? Pero eso me recuerda a quizás algo que hicieron, no sé, los gringos, por ejemplo, en los años 60, ¿cachai? Entonces, ¿qué tan atrasados estamos en comparación al resto del mundo? Imagínate que los movimientos de liberación de mujeres en el feminismo como
de los 60, 70 en Estados Unidos, los talleres de educación sexual incluían mirarse con un espejo el clítoris y que las mujeres supiesen dónde estaban y en qué parte les daba placer. O sea, y eso estamos hablando muy, muy atrás, digamos. Sí. Y muchas personas, ni los hombres heterosexuales saben dónde está el clítoris. Como claro. Ese, y eso que a veces lo tienen ahí en sus caras, no tienen idea. Sí, y yo el otro día... no saben lo que tanto hace hartas semanas cuando fue... ¿Y este tumor? ¿Qué es esto que sale? Cuando fue la marcha del orgullo, nosotros participamos de la marcha disidente, que era la que iba atrás, y yo vivo en las Torres San Borja, justo a la salida del Metro Católica. Entonces está todos los otaku y los que bailan, todo el mundo, y tienen como formas muy asexuadas de expresarse o muy no heteronormadas, son bien entrete. A mí me encanta que estén todos ahí bailando y que lo hacen la raja además. Entonces ese día de la marcha disidente había un montón de adolescentes, pero muchos, la mitad o más de la mitad eran adolescentes, y nosotros con nuestros amigos nos decíamos qué bacán que no tuvieron que sufrir como hasta los 25, 30 años para sentirse contentos consigo mismos y están aquí expresándose como quieren, pero lamentablemente, como tú decías, y a propósito de los Pokémones que eran basureados, las otras formas de ser adolescente y joven no hacen eso, po. Y finalmente son violentas, y yo siempre... doy este ejemplo que pasa con la autoeducación, porque uno termina puro autoeducándose, sí, pues entre amigas conversáis, no todas las amigas entre sí hablan de sexualidad, como que a algunas les parece así que es terrible, sí, lo que sentís, como yo me imagino que en todos los grupos de amigas, las amigas se dieron besos, como después nadie habla de eso, pues, claro, como de todo lo que se experimentó en esa época. Entonces la autoeducación te podéis mandar calete con doros, pues, y los hombres los cometen demasiado ocupando el porno. Como sí, esa es una herramienta muy nociva que yo no sé cómo, amigos, los que están escuchando, como si cachan que es real lo que se mueve, que lo que ven en la porno se hace en la vida real. No, por supuesto que no. Entonces todos esos niños llegan con esas expectativas y en el fondo nadie conoce el cuerpo. Yo me acuerdo que una época estaba obsesionada con enseñarle a mis estudiantes, cuando empecé a ser profe, a que conocieran esta como opción a la pastilla el día después, ¿se acuerdan? Sí. Que era el método Yuste, que había que saber las pastillas para que cacharan porque lo podían comprar, sí, y cuando todavía estaba muy prohibido hablar de la pastilla el día después. Entonces dentro del libro de filosofía traía un mito respecto a eso, que era si las mujeres nos podíamos embarazar cuando teníamos la primera relación sexual, con todo este rollo de la virginidad, el rompe el himen. O sea, nos contaron más historia, era como millones de mitos respecto a eso. Entonces yo le explicaba que sí, porque podían quedar embarazadas la primera, porque lo que bastaba para quedar embarazada era tener relaciones sexuales en el periodo fértil. Claro. ¿Y qué es el periodo fértil? Entonces ahí yo hacía el calendario, les contaba dónde estaban los días fértiles y en el fondo por qué la pastilla se usaba de ese modo, que tenía que ver con eso. Pero había una cuestión mucho más heavy. Yo les decía, chiquillas, cuando las mujeres, por ejemplo, detectan que se siente como más deseosa o más caliente, también es porque están pasando... Alerta. Porque el cuerpo está sí, en esa etapa, porque también somos cuerpo y no todo está como conectado con la mente, ni siquiera con lo sentimental, sino que sí, cuando la mujer está como lubricando en esos días de la fertilidad, también siente mayor deseo. Entonces, sí, si tenéis mayor deseo, estáis fértil y podéis tener sexo, obvio que podéis quedar embarazada. Pues entonces, claro, todo es como... hoy de veras, como que no pensaban que había un deseo, como el deseo sí, nunca estaba jugando en la este clara de huevo, claro. Hay que hablar de la clara de huevo. Sí, y cuando cacháis, por último, o sea, que eso te permita decir, bueno, aparte de cuidarte y todo lo demás, que tenías herramientas para saber qué sale de tu vagina a los 28 sí, días, para entender, sí, nadie como entiende... Sí. Un ciclo que es complejo igual, pero que te pasa toda la vida, por lo tanto uno, estoy fértil, uno cacha igual, sí, y nadie le enseña eso, por ejemplo. Y sí, es verdad, como que también enseñar a conocerse a una misma y sus propios ciclos, porque a mí me pasaba cuando yo era chica, creo que ya no, ahora como que se me modificó, quizás después de tantos años tomar pastilla anticonceptiva. Sí. La buena sí que toma como todas las pastillas el día después, como vitamina C, otra hueá que también se consume irresponsablemente. Que antes mi ciclo, por ejemplo, duraba 32 días, ¿cachai? Y entonces... afortunada igual. Sí, pero a la vez es como... no sé cómo se acomoda, ¿cachai? Como que uno tiene que también darse cuenta de cómo funciona el propio cuerpo para poder entenderlo. Hay cierto lo que decían ustedes, el flujo, por ejemplo, que sale de distinta consistencia y con distintos olores, como hablábamos antes, dependiendo del momento del mes en el que estés. Ahora quería pasar el dato,
por si ya no lo sabían, me imagino que son todas demasiado millennials las personas que están escuchando, pero hay aplicaciones en el celular que te ayudan a llevar el ciclo y estar atenta a que... Pues me pasa a veces que uno está, no sé, pues en pareja, a lo mejor no te cuidáis con tanto, tan estrictamente, y puta, queréis saber si está ahí en día fértil o no, ¿cachai? Por lo menos entender más o menos un aproximado para resguardar ciertas cosas. Somos afortunados, creo yo, hoy en día de poder tener acceso a este tipo de herramientas para poder tener, uno, el control. Sobre todo, ya obviamente yo lo tengo porque soy una buena más vieja, pero un adolescente, por ejemplo, su celular puede tener una aplicación. No, y puedes poner cómo te vas sintiendo y qué síntomas tienen los diferentes días para detectar por qué te duele la cabeza o por qué pasa esto. Yo creo que efectivamente esas son herramientas que sirven mucho, cachar como... yo me paso hoy día con amigas que uno habla de esto y dice como, alguien como, oye, hoy día estoy para la cagada porque solamente quiero como... tirar con alguien, pero cuando estáis más chica todo eso se confunde con un montón de cosas. El deseo se confunde mucho con el amor, por ejemplo. Claro. Y esas cuestiones que no... Yo me acuerdo, y siempre lo decía a las chiquillas en el liceo, porque cuando tienen un pololo en el colegio, es como, o polola, se van a casar, pues. Claro. Y uno siempre dice, no, viene tanto en el futuro, no sabéis como todo lo que se puede transformar en el fondo esa relación y no va a ser para siempre, pues. Pero yo creo que ahí, no sé, hay... todos estos juegos que tenían los cabros, ¿se acuerdan? Como ruleta rusa del VIH, el condón y esas cosas. Sí. Que ¿Ruleta rusa? Sí, como... Era como, en el fondo, tirar sin condón y hay una persona con VIH, entonces a la suerte... Qué divertido. Conche tu madre, ¿quién jugaba esa weá? Sí, son reales. Existía. Conozco gente que lo hizo. Tengo algo que contarles para ver la asesoría que puede hacer Rosario respecto a este tema. Siempre me llegan al Instagram por direct historias de cabras que piden, me preguntan como, oye, solte, ¿dónde se puede abortar? Algún colectivo. Y también me cuentan historias del terror, de acoso, abuso. Entonces, en las que alcanzo a leer, las derivo a gente que conozco que trabaja estos temas, obviamente de forma profesional, porque no soy psicóloga ni nada, ni abogada, ni nada, ni ginecóloga. Y hace... como una semana que estoy hablando con una niña, bueno, con una joven de 15, que está embarazada, que está muy urgida por abortar, y entre medio está súper asustada y me está contando a mí porque a sus amigas de 15 no les puede contar, a su mamá menos, porque la va a obligar a tenerla, ella no quiere, y ella está súper clara, como no lo ve por un tema moral, lo ve solamente porque su mamá la va a obligar a tenerlo y porque su amiga la van a juzgar, ¿no? Pero me contó hace pocos días que quedó embarazada porque el chico con el que tuvo sexo se sacó el condón sin el consentimiento de ella. Entonces yo le dije que... y él la estaba amenazando con que se abortaba, le iba a acusar a su mamá y bla, bla, bla. Chucha. Y está urgida también porque en el colegio se pueden enterar y si se enteran en el colegio la van a echar. En el fondo, ella está Clarence y todo lo que va a tener alrededor es puro reproche de algún tipo. Entonces ese es su único problema, no es su decisión. Su problema no es su decisión, no es un conflicto moral de ella, es porque el resto la va a basurear. Y quedó embarazada, claro, porque su cagada de pololo, de pareja, se sacó el condón, lo rompió una de las dos palabras, pero sin su consentimiento, porque se quiere ir adentro. Y yo le expliqué que ese era un tipo de violación. Sí. Y cuando le expliqué eso, hoy día a la mañana veo un mensaje de ella que me dice, le dije a esta persona que eso era un tipo de violación. Lo hablé con otras personas, me dijeron como que no me nombró a mí, pero me dijo, como hablé con una persona adulta, le conté esto, me dijo que eso era un tipo de violación, bla, bla, bla. Y ahí el pendejo de mierda como que reculó y fue como, ya, sabes que haz lo que queráis, no te voy a acusar, haz lo que queráis. Como que se asustó. Entonces, me dio tanta rabia el pendejo de mierda, tanta rabia, pero también es como de que ella tampoco sabía la gravedad de que alguien se saque sin tu consentimiento el condón, ¿cachai? Hay países donde esto está penalizado, acá en Chile no sé. No está penalizado. No es penalizado, pero puede entiende que es violencia. Sí, y se puede, y por último lo podía funar. Como yo le dije a esta cabra, cualquier cosa, como déjame a la menos, yo lo funo, feliz. Porque me pareció que estaba como muy desamparada de su familia, de su colegio, de sus amistades, y más encima es como
la gente que está en contra del aborto es como, oye, pero ¿por qué no se cuidaron? Como, pero si se cuidó, pues, onda, hay otra persona que decidió por ella, Sí, como obvio. y más encima lo estaba amenazando. Entonces, y son cabros chicos, ¿cachai? Son adolescentes, tienen 15 años, entonces ya están en estas relaciones de poder desde los 15. Y además tú como chiquilla no tenés claro cuáles son los límites. Sí, Entender que si alguien no se pone condón o rompe el condón es un tipo de violencia. Sí. ¿Cachai? Como saber, hablábamos recién del uso de la pastilla el día después y de estos otros métodos alternativos, Sí. como el yuspe, saberlo cuando Sí. eres niña. Cuando tú, ¿cachai? En el fondo, lo he conversado con harta gente, por ejemplo, algunos años hacíamos como grupos de mujeres que han abortado para contar experiencia y todo. Cuando tú conocís tu cuerpo, sabés perfectamente lo que pasa. A muchas mujeres les pasa que cuando quedaron embarazadas, sabían que embarazado. Porque cachaban que era su día fértil, que acabó adentro, no sé qué, recurría a la pastilla el día después, pero tenéis que tener todo este lote de herramientas Sí. para poder saberlo. Y por eso es necesario que exista la educación sexual. El M que tú conozcas tu cuerpo, cuáles son las alternativas, cuáles son los límites de lo que me pueden o no hacer. Y que es violento que alguien te obligue a, bueno, a tener una guagua, un cabro. Más encima, ¿por qué quiere el cabro chico tener una Sí, guagua? la Me pregunto cagó. yo. Y más encima es como ya, lo mejor que va a hacer este pendejo es a lo que queráis. O sea, el loco rompió condón y la plata se la va a tener que conseguir ella Sí, escondida. obvio, O pasa sea, ya mucho. es una patudez, Sí. una asimetría. Porque en el caso de que... Y esa historia es muy y que incluso voluntariamente muy repetida. y Sí, pasa mucho. Sí, pues si voluntariamente quisieran ser papás de la edad que sea, de los 15 o 20 o 30, lo que sea, igual ya hay una simetría en la cantidad de tiempo y de crianza que le va a dedicar cada uno. Entonces, o sea, a los 15, pendejo patúo, o sea, ya ese cabrón no existe si empezó la educación sexual. Desde primero básico entender el cuerpo, entender los límites del otro, el respeto. Y también quería preguntarte si esto también contempla, por ejemplo, una detección de las emociones. Porque también dentro de estos procesos, a veces desde el sexo, como se dan relaciones de poder, hay gente que termina tirando por autoestima baja, Sí, o por por obligación. miedo, o por obligación, aunque no sea una violación tan explícita como por obligación de, ay, me está cateteando mucho, sabes que ya pico. Total, la cachita cuánto dura media hora, ya filo, me voy a mamar esta media hora total. Entonces sí entra estos también como Sí, detección de obvio. emociones. Sí, todo el rato. Yo no sé cómo se acuerdan ustedes de su primera relación sexual, pero yo me acuerdo que antes de tenerla sentía harto miedo. Que tenía más que ver con la cuestión cultural, como Sí. estará bien lo que estoy haciendo, porque lo deseaba, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Yo tuve un pololo cuando era adolescente que venía como del retorno del exilio y era como de otra cultura que conocía el condón, por ejemplo. Yo estoy segura que mis amigos no perdieron la virginidad con condón. Entonces yo como que me enfocaba en toda esa realidad y todo, pero lo más importante que yo recuerdo de esa etapa es saber que lo que estabas haciendo lo querías hacer. Porque tampoco es una gran hueá perder la virginidad a los 14 o los 18 años. Sí. Simplemente la tenés que perder cuando tú sientas Sí. que en ese momento quieres tener relaciones sexuales. Porque yo no sé cómo ahora estará en la adolescencia, pero hablar de... Espero que nadie hable de virginidad en el 2019, pero también se hablaba como de ese tipo de cosas, que era como... es un rito importante porque empezar a tener una vida sexual activa, pero a las mujeres también, si hubiésemos conocido nuestra sexualidad, nos podríamos haber empezado a masturbar de más chicas, Claro. a darnos placer de otra forma y entender. O sea, yo creo que si alguien sabe masturbarse y tiene un orgasmo, no va a ir a tener relaciones sexuales sin orgasmo, porque Claro. mejor Claro. ¿para qué? Po? Como Claro. debería ese conocimiento estar en nuestra bandeja de posibilidades para yo poder decidir cuándo lo hago, cuándo no lo hago, o cuándo me están obligando, o cuando el hombre en el fondo lo que establece es una relación de poder a través del sexo, ¿no? ¿Existe una mejor palabra en vez de hablar de Perder la virginidad o perder la virginidad o desvirgarse? Sí, porque para el hombre no está, pues como que Sí, bueno, tuvieron tiene sexo por nimen, primera vez. claro. Sí. O sea, como técnicamente dicen que es el momento en que empieza la vida sexual Ah, ya. activa. Inicio inicio de... inicio claro. de... Como mamá, ayer inicié mi vida sexual activa. Muy Imagínate. largo, necesitamos... Ayer inicié actividades en Ayer sexo. culié, Amigas, inicié actividades Como, sexuales. claro, la menarquía, la primera regla, ¿cómo se dice? El primer culión. Claro. ¿Cómo le podríamos poner? Si está un nombre el primer culión, ¿o no? Se puede inventar un nombre nuevo que no sea, va encima asociado a la Virgen, po, Sí, como por la todo el guay rato. charcha. Pero, y además piensen que los hombres, antes de tener su primera relación sexual, se masturbaban caleta. Pero caleta. Yo me acuerdo, mis compañeros hacían campeonatos de masturbación, millones Sí. de cuestiones. Y nosotras, Está mucho más con socializada. suerte ahí, no, ¿cachai? Entonces Yo hay nunca- menos experiencia con el placer en ese sí. sentido. ¿Te cachai? Puras amiguitas
chiquitas, sentadas en filita, Sentadas, como sí, con un peluche ya. abajo, como... ¿Quién llega más rápido? ¿Quién llega más rápido con las piernas cruzadas? Yo nunca hablé de masturbación con mis amigas hasta bien grande igual. Y eran weonas que conozco de toda mi vida porque en el colegio fui como el mismo colegio siempre, en un colegio súper chico y todo. Y nunca se hablaba de eso. En algún momento empezamos a hablar de sexualidad. Yo me acuerdo que, creo que lo contestó alguna vez acá, que yo conté en un momento, como tenía un pololo, ¿cachai? Mi primer pololo, y fue como, llevaba un mes pololeando, y el weón me agarró una pechuga. Y yo nunca había hablado de eso con gente, entonces... Me agarró una pechuga. Les conté a mi amiga, así me acuerdo estar sentada como en grupo y yo como, cabras, me tocaron una teta, ¿qué pasa con esto? ¿Cachai? Como le han tocado una teta a ustedes. Y una amiga al rato me llevó como un costado, como, oye, creo que no debería hablar esas cosas porque son muy privadas, que seguramente es algo que le dijeron a ella, sus papás. Que no se hablaba. Que no se hablaba. Y yo decía, pero bueno, es que tengo demasiadas dudas, no sé si está bien o está mal, me gustó, pero no sé si eso me hace ser una puta, ¿cachai? Como que en esa época sobre todo... Sí lo hace, amiga. Afortunadamente, mira, a pesar de todo, yo con ese primer pololo fue con el que perdí la virginidad, llevaba... la virginidad. Que inicié mis actividades sexuales. Y tenía, no sé, 15 años, llevaba 9 meses pololeando, que igual fue un largo rato de puro toquetearse. Igual hacíamos otras cosas, pero nos toqueteábamos nomás. Y fue con condón. Que se agradeció, porque creo que me permitió como disfrutar de la relación sexual sin preocupaciones. Claro. ¿Cachai? Era como filo. Culié todo bien, no sé que no voy a quedar embarazada. Pero después esa misma pareja... Y aquí es donde viene la desinformación. O sea, en mi familia jamás me enseñaron nada, en mi colegio menos. El condón, menos mal, él lo tenía. Él tenía la idea de como, mira, ¿sabes qué? Me acuerdo que me dijo como un mes antes, nosotros estamos avanzando mucho en esto como del sexo, así que voy a comprar condones, no te ofendas, ¿cachai? Y yo como, no, ya, bacán. Tiramos y todo bien. Pero luego, con esa misma pareja, el weón, claro, su deseo sexual era más alto que el mío. Y empezó a ocurrir una situación como de coerción en la que si es que yo no estaba con ganas, él se enojaba conmigo. Claro. Y era una forma de presión que fue súper dañina, que fue por un tiempo muy prolongado, en el que aprendí básicamente a desconectarte y decir como ya, ok, presto el cuerpo. Y eventualmente alguna vez me pidió disculpas, él se dio cuenta de su error, no sé si lo perdoné, pero... Me imagino que esa weá debe pasar caleta. Y si no la estás hablando con tus amigas... porque te da vergüenza, porque no quería asumir que a lo mejor la estás haciendo obligada, si en tu casa no te lo hablan, si no te lo hablan en el colegio, puta, podés vivir una vida entera de eso, ¿cachai? Obvio. Y es heavy porque, ¿cachai? Cómo se sobrevalora el coito, digamos, como principal. Yo me acuerdo, pensaba cuando tú hablabas, como 9 meses de toquetearse. Yo encuentro súper rico toquetearse, pero cuando después estás adulto, hay mucho menos toqueteo y puro claro. como penetración, en el caso de los heterosexuales. Jugar al emboque. Como que en el fondo, toda esa cuestión, porque, no sé, me imagino que a los hombres le produce más placer eso, no como toda esta discusión respecto a la previa o no, pero además porque no contamos lo que nos pasa. Pues yo me acuerdo, recién de adulta hablando con mis amigas de qué formas tenían de masturbarse, y me acuerdo, y siempre me intrigaba una que decía que se masturbaba con el chorrito de la ducha, y yo lo intentaba, yo también decía, qué buena me resulta, porque a mí me resulta esta otra cosa, pero yo encuentro que hubiese sido bacana hablar eso en mi adolescencia. Claro. Como no hablarlo a los 30. Como, sí. Como hablarlo porque está bien, porque no hace bien. Como sí. No es malo masturbarse. Y aparte, como que esa pega la están haciendo como los late de televisión. No sé, veía antenoche que le preguntaban como a una invitada famosa, qué sé yo, como, oye, ¿alguna vez has fingido un orgasmo? Así como la pregunta como del cagüín, así como, uy, intimidada. Así, pues, a las 12 de la noche estos late quedan muy tarde. Sí. Entonces como, sí, algunas veces. Y es como, weón, onda, es un programa que dan a las 12 de la noche, ¿caché? Con gente famosa. No, esta mierda hay que hablarla desde que somos chicas. Y, onda, ¿cuántas veces no fingiste un orgasmo? Sería como más... Yo me acuerdo cuando en los años como 90, o al menos yo estaba consciente en los años 90, en algún momento cuando se empezó a hablar abiertamente de que las mujeres fingían sus orgasmos. Y la gente se empezó a dar cuenta, muy parecido a lo que pasa hoy, que es como alguna vez fuiste abusada y te das cuenta que todas tus amigas tienen alguna historia de abuso. En los años 90 fue como, las mujeres fingen orgasmo y era como,
lo que decías tú, Sí. onda, ¿quién no fingió un orgasmo? Sí. Onda, todos Sí. casi que el Sí. 90% del orgasmo eran fingidos. Afortunadamente yo creo que hoy ya no, hoy uno como que ya también es como, ¿sabéis que esta posición no me está Sí, funcionando? eso O iba a ¿sabéis que decir. estoy cansada y parece que no fue? Sí. ¿Cachai? Sí. No, porque hay gente que desechó su posibilidad de tener orgasmo y esa cuestión es súper heavy. Me muero de pena. Yo me acuerdo que una vez hablaba con una persona cercana, adulta, que estuvo todo el tiempo casada, ponte tú 20 años, no sé cuántos años, tuvo todos los hijos, ¿verdad? Y ella admite y lo dice, yo nunca sentí placer. Pero después de esa separación y de ese bloqueo emocional y lo que implica estar chata de un loco que nunca se preocupa de esas cosas, nunca más tuvo una pareja. Y desechó, por ende, toda la posibilidad, porque está bien, hay gente que no quiere tener pareja o gente que no tiene sexualidad, pero en el fondo, en este caso, y hay muchos casos de mujeres grandes que les pasa eso, es como, ya fue. Ya fue. Como, Qué porque heavy. lo pasé tan mal y nunca supe nomás. La otra vez acá tuvimos a la Oriana Miranda, que estuvimos hablando de post-porno y de formas como distintas de obtener placer. Y ella hablaba algo que me quedó dando vuelta y lo he como masticado toda esta semana respecto de cómo la piel es el órgano más grande del cuerpo y donde también puedes obtener placer. Y creo que ahí también hay algo importante respecto a lo que decías tú antes de cómo la penetración está como tan... como casi que para alguna gente es la única forma de obtener placer sexual, como si fuera el fin de todo, ¿no es cierto? Y la verdad es que si nosotros conociéramos mejor nuestros Sí. cuerpos y las cosas que nos gustan, Obvio. dónde nos gusta que nos O toquen, sea, dónde nos gusta que nos chupen, ¿cachai? Yo quiero decir... Podéis tomarte el tiempo de Sí. chupetear a la otra persona la y que te chupada de chupeteen. teta. Yo digo la chupada de teta, mi clítoris. Y espérate, y yo... Yo tengo el clítoris acá. Bueno, hay lugares que, no sé, la parte de atrás de, no sé cómo se llama el pliegue, detrás de la Sí. rodilla, ¿cachai? Como que si le dedicáramos más tiempo a explorar el cuerpo del otro, quizás sin ir directamente a la penetración, de hecho es algo que se puede proponer como dinámica. Tengamos una sesión de sexo sin tener penetración y que no sea todo tan falocéntrico, estoy Sí. hablando de, en caso al menos, a lo mejor de relaciones heterosexuales, y poder, ¿no es cierto?, jugar y aprender y conocer qué lugares, ¿no es cierto?, tiene la otra persona que son altamente sensibles y que le pueden generar un placer incluso mayor que lo otro, o Sí, al menos todo el jugar a rato. una mezcla de cosas, ¿cachai? Sí, yo voy por la chupada de teta. Siento que el pezón es el clítoris que nos dio Dios. Para dejar de ser vírgenes. Mira, yo pensaba que está como en los estudios sobre el porno, que el porno se divide como en una escena sexual que es súper clásica. Dos personas se encuentran, tienen sexo oral, tienen penetración vaginal y sexo anal, acaba. Claro. Fin. Eso es como el todo ciclo, eso. claro. Entonces la gente como reduce la relación sexual solo a eso, cuando hay infinitas otras formas de tener relaciones sexuales que no incluyen necesariamente la penetración. Y en el fondo yo les decía a los chiquillos cuando educaba niños, solo niños, como para que su pene entre en una vagina, esa vagina tiene que estar preparada para recibirlo. Hay una cosa que se llama lubricación, como no es llegar y meterlo. Claro. Y eso implica qué sensibilidad, qué le excita, o sea, como yo me imagino que las parejas estables, bueno, en las relaciones que yo también he estado, uno se pregunta todo el rato eso, ¿qué te gusta más? Como es Claro. imposible reducir y me imagino que estar años en una monotonía como sexo oral, no sé qué, y hay gente que no le gusta. Yo tengo amigas que me dicen, pues es que buena, yo tengo 30 y tantos años y estoy convencida que no me gusta el sexo oral, como que... Sí. ¿Sabéis qué? Es verdad. Y nadie habla de eso porque es como políticamente incorrecto para la sexualidad. Y tiene que ver muchas veces, perdón, con la pareja. Sí. Como que no sé si les ha pasado que con algunas parejas la penetración funciona fantásticamente, Sí. con otras parejas como sabéis que de esta forma no voy a llegar al orgasmo ni cagando, con algunas parejas como Juan, tu sexo oral no me hace nada, Nada, a pesar sí, de es que en heavy. teoría ¿Qué lo será? estáis Sí. haciendo bien, Sí. y hay otros hueones que es como hueón maravilloso, entonces como que depende tanto de tantos factores, incluso de cómo te has sentido ese día Sí, o obvio. lo que sea, que es como, weón, por favor, tomarse el tiempo, sobre todo lo que decíais del porno, que es como, deja tan fuera el placer genuino de la mujer. O sea, yo igual veo porno, pero me pasa mucho que llega un momento en que digo, esa weá la está pasando como el pico y este video me cae Sí, mal. Onda, sí, obvio. cada vez, ¿cachai? Entonces como se queda tan disociado como el acto versus como lo que uno igual ve que está sintiendo esa persona, que es como, no, claramente esta no es la forma de excitar a una mujer para luego a lo mejor penetrarla o para que estén los dos más o menos en la misma también, ¿cachai? Sí.
Yo creo, esto es una pura hipótesis no estudiada, porque yo soy profesora de filosofía y solo leo cosas, tengo experiencia, converso con gente, hago talleres, pero a mí me da la impresión, porque también me pregunté, como con parejas con las que su sexo oral, me dan ganas como decirle, sal de aquí, Ya ¡Intruso! y otros no. Pero yo creo que uno no cacha como sus niveles de excitación. Si cuando estáis, porque eso también tiene que ver con quién estáis. Una persona que cuando te excita así ya, pero para la cagada, todo lo que haga va a tener sentido. A mí porque cuando tú estás en relación de pareja también llega un punto que lo hacís como un ejercicio cotidiano que hay que hacer, pero no tanto porque... Claro, sientas la Claro, necesidad. y cuando la sentís, todo puede pasar y puede explotar todos los gramos del mundo. Chiquillas, se nos acabó el programa de los soltes de hoy día. A calzón quitado, ¿dónde podemos saber más de esta campaña de educación sexual en colegio? Sí, el primer encuentro, porque ya vamos a tener un encuentro, vamos a sacar una ficha mañana, yo creo. Va a haber un encuentro el lunes en la FECH, que es como un primer, o sea, se hizo 2 encuentros anteriores con gente que se invitó, que está en el campo de la sexualidad en muchos pasos, y el lunes es uno abierto donde se van a juntar y se van a dar como ideas y propuestas de cómo se va a llevar adelante esa campaña. Por mi parte, me quiero llamar a las personas que queremos hacernos cargo, ese va a ser como mi rol, porque hay otras personas, de la despenalización social, o sea, de que se hable de sexualidad. Ya. Más de todo lo que se puede hacer en el campo legal o no sé qué, sino hacer campañas y juntarnos con personas a hablar de sexualidad y a esto ir ampliando los espacios. Va a ser el lunes a las 7 de la tarde en la fecha. Va a ser esa hora porque también queremos que vaya gente que trabaja, que no puede ir a cualquier hora a tipo de reuniones. Y Hablando a Calzón en Twitter, Hablando a Calzón en Instagram y en Facebook, porque también hay gente mayor que tiene que hablar, como yo que uso Facebook, de sexualidad. Se llama Hablemos de ESI, porque ya estaba ocupado a calzón quitado. Y también es para instalar este tema de que hay que decir que queremos educación sexual integral como concepto. Y de ahí se van a hacer distintas campañas respecto de eso. Empezamos con el VIH, pero también vienen de otros temas y esperamos hacer un lanzamiento también de la campaña llenando de calzones Santiago de Chile. Ahí pueden ser calzones manchados con clarehuevo, por favor. Para distinguir los colores, por ejemplo, Es de que, la mancha. Bueno, algún día deben hacer un programa de hablar, andar con el calzón mojado cuando uno anda caliente, buena. Sí, Y todo el día heavy. caminando con el calzón mojado en la calle. A veces yo me avergüenzo de mí misma. Digo, ¿cuál es este nivel? que mi cuerpo está así. Sí, y digo, como, oye, me Rosario, dice, no te puede pasar Caché esto. que un momento, no sé si es pichí o estoy caliente. También me ha pasado Sí. que... Sí. Tú tenías un chiste del pichi elástico, esa weá me da demasiada risa. Sí, oye, Pasa. mi nuevo chiste furor, weona. Sí, es que igual la cagó cuando estás así como en una cita o algo y vaya al baño de repente y es como que Sí, no, el todo, de todo. el O cuando pichi soñáis. A mí elástico. yo sueño caliente. Soy buena para el Buena, sueño. sueños calientes. ¿Y sabes qué? Yo Sí. los sueños los tengo con hombres, con mujeres, como que Sí. no... Bueno, O sea, de yo hecho. cuando he despertado de orgasmos más brígidos, sueños con mina. Es que yo creo que por lo mismo, porque Y con es como gente algo, famosa es igual. algo como distinto. Ah, ¿cachai? con gente famosa. Con gente famosa, buena. No, si yo no me achico ante nada, buena. Yo en los sueños tengo una autoestima. Sí, hay que darlo todo nomás. Sí. Oigan, chiquillas, muchas gracias por habernos escuchado hoy día. Con la Lula, la Palomosa y la Baby Josephine vamos a estar el 21 de agosto haciendo este programa en vivo, con secciones con música, con diversión, con comedia, en el Centro Arte Alameda. Las entradas están en chilecomedia.cl. Bueno, nuestras respectivas bios de Instagram pueden encontrar el link para comprar los tickets. 21 de agosto nos vemos en el Centro Arte Alameda, a los Solte en vivo, gran show, gran. Un aplauso para la Nos invita. Gracias por Rosario. invitarnos. Muchas gracias por venir en su nuevamente. casa, usted sabe, mi niña. usted Le voy ya sabe, contando total. lo de los calzones. De hecho, iba a tener Sí. un calzón acá, pero no lo terminamos porque vamos a andar con calzones donde vamos. Qué bacán, me encanta. Harto calzón y como ese que Harto tenéis que calzón. guardar porque ya Claro. sobrevivió la guerra. Sí. Harto calzón. Nos despedimos, bebecites. Eso, las queremos mucho. Oye, compré mi libro.